con Dios. Cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba, en la región de Judá, y ahí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morirse, exclamó: Señor, ya no puedo más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó. Le dijo: levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. El versículo 8 dice: Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas. Y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Buscó una cueva donde pasar la noche y ahí el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba nuevamente: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto. Han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero andan buscando para quitarme la vida. El Señor le dijo: regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal ni jamás besaron su estatua. Cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo con 12 yuntas. Él llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras él, pero le dijo: permíteme despedirme de mis padres y de mi madre y besarlos, pues de eso te seguiré. Y Elías le respondió: puedes ir, yo no te lo voy a impedir. Entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató. Con la leña del arado coció la carne e invitó al pueblo al banquete. Después se levantó y se fue tras Elías y se dedicó a servirle. Y este pasaje, miren, nos da una visión, un amplio escenario de las cosas que le sucedieron a Elías después de una gran victoria que había tenido en el Monte Carmelo, y eso lo hablábamos al principio, al haber vencido a unos profetas de Baal. Pues cualquiera diría, se encontró en su momento tope, ¿verdad? En su momento culmen, y estaba él completamente, yo siento que fortalecido de que el Señor lo había respaldado, pero entra en ese momento de angustia porque la reina de ese momento, esposa de Acab, le dice: te voy a matar. Tremenda la Jezabel, ¿verdad? Así que usted no le va a poner Jezabel a una de sus hijas, por favor, ni mucho menos Acab. Pero ¿qué es lo que sucede acá? En ese momento él se siente solo. Cuando bien pudo haber dicho: no, el Señor me respalda, él huye
y entonces cae en esa completa depresión. Lo que vemos aquí es que Dios no abandona a sus siervos en el Valle del Cansancio, ni en la cueva, ni en la desesperanza. Él nos alimenta, nos habla con ternura y nos reenvía a su propósito. Y su presencia se revela en un susurro. Y eso es lo que le llega a Elías en ese momento donde él está solo. Y estoy seguro yo de que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Podemos tener esos altibajos, esos momentos donde nosotros no tenemos el control porque hay agentes externos o momentos que no tenemos nosotros cómo poderlos afrontar en esa situación. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces nos enconchamos, ¿verdad? Y nos quedamos adentro. Y nosotros mismos vivimos esa angustia, que eso fue lo que le pasó. Pero el Señor se hace presente de una manera extraordinaria. Y eso es lo que a mí me pone en esta condición de saber evaluar y decir qué es lo que le estaba pasando a Elías, ¿verdad? Bueno, yo creo que la Biblia lo dice, ¿verdad? Él escuchó un mensaje y hizo una interpretación, y en lugar de llevarla al Señor, él tomó la decisión de qué hacer. Realmente es interesante porque hemos hablado muchas veces de este pasaje, lo comentábamos, pero la Biblia es tan rica que nos vuelve a dar otra forma de verlo. Y lo que quisiéramos hoy es, sobre todo, enfocarnos en cuál fue la reacción de Dios ante esta debilidad que mostró Elías. A mí siempre me parece interesante que Dios en la Biblia deja remarcada la humanidad, ¿verdad? Él no trata de presentar a los héroes de la fe como gente infalible, sino como gente humana que puede tener esa necesidad y que nosotros somos parte de esa raza humana. No tenemos que seguir creyendo que nunca nos va a fallar nada y que después de tener una gran victoria no vayan a haber retos como los que enfrentó Elías. Entonces, tal vez pensar un poquito acerca de cuál fue la reacción de Dios ante la conducta de Elías. Ya sabemos que no fue la mejor decisión. Él se alejó, que es una de las cosas que nos dicen, que no tenemos que irnos ni aislarnos cuando estamos en una dificultad, sino buscar ayuda. Elías hizo lo contrario, se fue a meter al lugar más lejano, buscó el desierto. ¿Cuántos de nosotros estamos huyendo? Decimos, no, yo no quiero el desierto, ahí no hay fruto, ahí no hay agua, no hay comida, no hay nada, estoy solo. Y él busca el desierto intencionalmente, ¿verdad? Y cómo Dios se le presenta y cómo él atiende necesidades primero físicas. El cansancio, decía Vince Lombardi, que era un entrenador de fútbol americano muy famoso, no sé si todavía vive, pero él decía que el cansancio nos hace a todos cobardes, ¿verdad? Y lo que hizo que Elías se escondiera no fue la victoria que había tenido, sino fue el cansancio. Estaba agotado. Y cómo eso lo hizo vulnerable a los mensajes que habían a su alrededor, ¿verdad? Entonces creo que va a ser interesante ver cómo es que Dios reacciona ante esto, porque lo pudo haber regañado. Lo pudo haber regañado, y ahí yo creo que entramos al cuidado de Dios. A veces lo que más necesita un corazón cansado no es un sermón, que a veces, muchas veces nosotros somos de esos, ¿verdad? Es decir, lo que tenés que hacer esto y esto. Sino una siesta, una buena comida y la voz suave de Dios que le dice, no he terminado contigo todavía. Y creo que eso fue lo que hizo Dios, Evelyn, con Elías. Ese cuidado que él tuvo con él. Dios le envió esa ayuda práctica, le envió pan, le dio palabra. Entonces el cuidado de Dios es integral, cuerpo, alma y espíritu. Y eso es lo que el Señor hace, y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Creo que a veces y quisiera remarcar lo que Evelyn decía porque me llamó la atención, el alejarnos cuando estamos cansados, cuando estamos estresados, el separarnos. Incluso me llamó la atención que la Biblia dice, dejó a su siervo. Y como dice, aquí te quedas y me voy. A veces, ¿por qué la Biblia puso eso ahí? Tiene un propósito, y es lo que Evelyn decía, nos alejamos. Tengamos cuidado de no alejarnos. Busquemos gente que en un determinado momento nos pueda levantar los brazos, nos pueda animar. No nos quedemos solos. Yo recuerdo, Jorge Díaz la vez pasada nos estaba hablando de las manadas. Y cuando vienen los leones y van a cazar, por ejemplo, una manada de cebras, no pueden cazar todas las cebras. Buscan a la que se queda sola, buscan a la que está débil, buscan a la que está cansada, y en esa se enfocan. Entonces, no nos separemos, no nos quedemos solos, porque podemos ser presa fácil. Qué tremendo. A mí, en realidad, lo que más me gusta de esta historia es cuando lo levantan a comer. Sí. Come y bebe, ¿verdad? Esa es la parte favorita, pero... Y dos veces. Y dos veces, ¿verdad? Sí. Pero fíjense que yo he leído tanto, como dice Evelyn, tanto este pasaje, lo hemos hablado, lo hemos predicado, pero me llama mucho la atención el momento que Elías está teniendo con un ángel, porque a mí no se me ha presentado todavía un ángel a levantarme para comer,
Y para beber, bueno, a veces Ingrid hace ese papel un poco, pero todavía está en... Pero al final de cuentas yo digo, ¿cómo es posible que un ángel se le acerque a uno y que lo que uno haga sea comer y volverse a dormir, ¿verdad? Sin duda alguna, Elías había llegado a su límite en esa parte. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando estamos agotados al máximo, nuestra percepción espiritual se desvanece, ¿verdad? Ver a un ángel y no reaccionar, porque si vemos todos los encuentros con ángeles en la Biblia, la gente, ¿cuál es el profeta? No, se asombra. Elías, sí. No, Elías, bueno, Eliseo se asombran y entonces yo lo que me pongo a pensar es que a veces estamos tan agotados y ustedes tocaron un tema del alejamiento y yo creo que una de las cosas que uno hace por protección, no lo hace conscientemente, es alejarse. Y el tema aquí no es lo que yo estoy haciendo, es lo que me ven que estoy haciendo. Porque aquí es donde viene una parte muy importante que es y qué juego y qué papel estamos teniendo como comunidad espiritual. Y dónde están nuestros amigos. Y dónde está la iglesia. Y dónde está la gente que están viendo de repente que nos estamos alejando y lo que se está viendo de lejos es, sí, no quiero hablar con nadie. Ahí dejémoslo. No, si lo que necesitamos es que alguien llegue y nos abrace y nos dé de comer y cabalmente Néstor dice algo muy importante. No necesitamos un sermón en ese momentito. Lo que necesitamos es de repente, mira, te invito a comer. Mira, echémonos un cafecito. Mira, platiquemos. Porque cuando nos enfocamos en nuestro dolor o se enfocan en nuestro dolor o pérdida, miren, a veces cuando alguien ha perdido un ser querido y toda la plática gira alrededor de eso y va, y de repente uno ya está saliendo. Yo he tenido pérdidas y ya voy avanzando cuando me dicen, ay, vos te recordás de no sé qué. Yo digo, pero Dios mío, ¿por qué me están hablando otra vez de lo mismo? Deberíamos de cambiar de tema y entender que si hay alguien que se está alejando, no es solo porque ya no quiere estar con el grupo. No, sin duda alguna está teniendo uno de estos síntomas que hoy vamos a leer más a profundidad en los siguientes segmentos, ¿verdad? Me llama la atención algo, perdón, solo para recalcar lo que decía Sergio, porque viene Dios y habla, después de darle de comer, después de que lo lleva a la cueva, le habla a través de un susurro apacible. Otra versión dice, vino un suave murmullo. Ahí es donde Dios le habla. No, pues vos y no te acabo de levantar y no, acabas de ver una victoria, ¿cómo te pones así? No, Dios llega en ese susurro apacible. Y recalcando otra cosa, y le da una nueva asignación. Así es. No solo le da de comer, le habla, sino que después le dice, bueno, y no he terminado contigo todavía. Tenías que ir a buscar a Jalael, a Jehú y a Eliseo, para que terminen. Y esto no se va a quedar así. Y le da fuerzas para correr 40 días y 40 noches. No, y interesante porque cabalmente con lo que ustedes dicen, las manifestaciones de Dios son de manera extraordinaria. Yo estoy de acuerdo con Sergio. Uno al ver un ángel, la primera es una impresión, ¿verdad? Pero acá el Señor le quiere dar una enseñanza diferente a Elías y no se aparece en el terremoto, no se aparece en el fuego, sino que simplemente en ese suave murmullo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa concentración donde nosotros tenemos esa relación con el Señor. Él en ese momento le renueva la visión a Elías, tal y como lo dice Néstor, y le da un propósito y también le da una comunidad para decirle, no estás solo, ¿verdad? De eso se trata, no estás solo, porque la depresión se combate de dos formas, con una misión, una nueva asignación, como decía Néstor, y por supuesto con una conexión con las personas que Dios nos pone para que nosotros podamos salir adelante en esos momentos difíciles. Yo quiero invitarlos ahora a que podamos orar y que si alguno de nosotros se ha sentido en esas condiciones similares, pensemos que no estamos solos, necesitamos de una familia, pero necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Nos podrías, por favor, Sergio, acompañar en esta oración? Claro que sí, vamos a orar. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, Señor, agradecidos por lo que tenemos hasta el día de hoy. Reconociendo, Señor, que tú has estado con nosotros y tú has intervenido en cualquier momento de nuestra vida y te damos gracias por eso.
Señor, hoy oramos para que si estamos comenzando a tener estos síntomas, Señor, o estamos percibiendo, Señor, un alejamiento de nosotros hacia los demás, Señor, o una soledad, una tristeza muy profunda, hoy queremos ponerte estos sentimientos en tus manos. Señor, no queremos autodiagnosticarnos, ni queremos pedirles a cualquier herramienta tener un diagnóstico sobre eso, sino que queremos escuchar tu voz como lo escuchó Elías, apacible en nuestros corazones. Gracias, Señor. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Ahorita, si quiere, levántese, vaya a traer un cafecito. Si ya lo tiene en sus manos, pues acompáñalo de un panito, porque el café solo es malo, dicen por ahí, ¿verdad? Pero mientras eso sucede, vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos. No se pierda, vaya con Dios. No permitamos que el estrés domine nuestro día. Seamos efectivos y saludables, llenándonos de la palabra de Dios y recargando nuestro tanque emocional para dar el máximo potencial. Despersonalización. Para continuar hablando sobre la despersonalización, necesitamos entender que en el punto en el que ya no tenemos más energía emocional que ofrecer, dejamos de ser la persona que solíamos ser. Comenzamos a dar menos de nosotros mismos, a estar menos presentes y a retirarnos, incluso si esa retirada conlleva consecuencias importantes. Por ejemplo, un padre o una madre que se queda en casa con cansancio extremo y experimentando esta etapa de despersonalización. Puede seguir llevando a cabo las tareas asociadas con el cuidado de sus hijos y el hogar, pero lo hace de manera mecánica. Y la calidez y el cariño que solía tener puede ser sustituida por una personalidad casi robótica. Sin duda, hay una temporada de despersonalización en la que las tareas se siguen haciendo, pero la persona ya no está presente. Con el tiempo, esas tareas también comienzan a descuidarse. El papeleo que antes se hacía perfectamente estará lleno de errores. El historial de asistencia impecable se arruinará con mañanas de ausencia sin aviso o alguna otra tarea estresante quedará sin hacerse o se realizará de manera descuidada. Entonces, tristemente, las consecuencias de la despersonalización se hacen evidentes para las personas agotadas. En este punto experimentará la siguiente etapa de burnout, la disminución de la sensación de logro personal. Cuando has sido bueno en ciertas cosas toda tu vida, no estás acostumbrado a enfrentar fracasos personales. Y cuando sí enfrentas un fracaso, normalmente te adaptas y mejoras. Recordemos el concepto de adaptación que discutimos antes. Probablemente has pasado gran parte de tu vida adaptándote al fracaso, ajustándote rápidamente y mejorando cuando algo no funcionaba. Pero imagina enfrentarte a tu propio fracaso y darte cuenta de que no tienes la capacidad para adaptarte y cambiar. Cuando estás agotado, te has quedado sin energías para adaptarte cuando las cosas van mal. Para alguien con burnout, es terriblemente doloroso enfrentar las consecuencias de tareas mal hechas y saber que no tienes la energía para solucionar el problema. En esos momentos, las sensaciones adictivas de éxito que solían hacerte sentir tan bien son reemplazadas por las sensaciones debilitantes que acompañan a la vergüenza. En ese momento, también es normal que una persona con burnout se sienta inútil, sin esperanza para el futuro e incluso en casos extremos a veces desarrolle tendencias suicidas. Lo que hace que esta etapa del agotamiento sea particularmente difícil es que a menudo las sensaciones de no estar logrando nada no son irracionales. A veces no estamos logrando mucho cuando estamos quemados. Y esto tiene sentido. Recordemos la curva normal de la que hablamos. Una vez que pasa el punto óptimo, obtienes peores resultados en lugar de mejores. La despersonalización y la disminución de la sensación de logro personal que ocurren cuando tienes cansancio extremo son realmente el resultado de haber sobrepasado ese punto óptimo y tener que enfrentar las consecuencias. Ahora, como investigador en el campo de la psicología del agotamiento, pienso en el hombre del avión del que hablé antes y no es difícil ver las 3 etapas del burnout presentes: el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución de la sensación de logro personal. No es de extrañar que este hombre, aunque tenía éxito en su trabajo, sabía que necesitaba hablar con alguien. Sabía que necesitaba ayuda, ya fuera consciente
o de que estaba quemado. Sabía que el modo en que estaba viviendo su vida no estaba funcionando y que necesitaba hacer un cambio. Tal vez al leer esto te estás dando cuenta de que el burnout es algo con lo que tú o alguien a quien amas está luchando. Seguramente. Quizás comienzas a darte cuenta de que no puedes seguir exigiéndote tanto como lo has estado haciendo. Y tal vez estás listo para hacer un cambio. Si es así, espero que este libro te inspire a luchar contra el agotamiento extremo y encontrar un nuevo balance. Pero antes de seguir adelante, tomemos un momento para considerar un caso de burnout en la Biblia. Si no eres creyente y deseas saltarte esta parte, siéntete libre de hacerlo. Sin embargo, incluso si no eres cristiano, puede que esto encuentres útil para la siguiente sección. Puede que te ayude a saber que uno de los personajes más piadosos del Antiguo Testamento enfrentó un caso tan grave. Y de esto estamos hablando, del profeta Elías. Eso lo vimos en el segmento anterior. El mensajero de Dios para su pueblo. La Biblia nos dice que Acab fue el peor rey que Israel tuvo jamás y su esposa Jezabel era incluso peor que él. Hay una razón por la que pocos de nosotros llamamos a nuestros hijos Acab o a nuestras hijas Jezabel. Ninguno de los dos eran un modelo a seguir. Ambos eran egocéntricos, narcisistas y abusivos. Y Elías, como mensajero de Dios, no estaba en su lista de favoritos. Para entender la historia es importante saber que la vida de Elías fue estresante desde el momento en que se convirtió en profeta. Siempre estaba en peligro por la agresión violenta de Acab y Jezabel y a menudo tenía que confiar en el Señor para suplir necesidades básicas como comida, agua y refugio. El hombre tenía que lidiar con el estrés todo el tiempo. Sin embargo, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, Elías se enfrenta a un momento particularmente estresante. El pueblo de Israel estaba dispuesto a escuchar lo que Elías tenía que decir acerca de Dios, pero también le gustaba escuchar a los profetas de Jezabel, quienes servían al falso dios Baal, el dios de la prosperidad y el sexo. Igual que los cristianos en la actualidad, era fácil para el pueblo de Dios vacilar entre seguir al Dios verdadero y seguir al sexo o al dinero. Elías necesitaba ponerle fin a esto. Por lo tanto, decidió que tenía que haber algún modo de mostrarle al pueblo de Israel que Dios era real y que Baal era falso. Retó a los 450 profetas de Baal a una competencia en el Monte Carmelo, donde se construyeron 2 altares. En cada altar se colocó un toro, y el acuerdo de Elías fue que tanto él como los profetas de Baal orarían para que descendiera fuego del cielo sobre sus respectivos sacrificios. Quien enviará el fuego sería obviamente Dios, y el asunto quedaría resuelto. Es una historia fascinante con muchos detalles emocionantes, así que te reto a leerla algún día. Ya la leímos hoy con usted. Te cuento cómo resultó la historia, después que los falsos profetas se la pasaran tratando de invocar fuego que nunca llegó. Elías invoca al Dios verdadero y mató a los profetas de Baal y anunció que Dios pondría fin a la sequía que había causado una hambruna. Una vez más, fue un día bastante importante para Elías. Podrías pensar que el estrés de ese día había terminado. Podrías pensar que si Elías iba a tener un colapso o se iba a agotar, eso habría sucedido durante ese día intenso. Pero no fue así. Más tarde, cuando Jezabel se enteró de que Elías había matado a sus profetas, le envió un mensaje para decirle que planeaba matarlo como venganza. Ten en cuenta que Elías siempre había lidiado con la amenaza de Acab y de Jezabel. Eso no era nada nuevo. Y podría pensar que, fortalecido por el éxito del Monte Carmelo, estaría más preparado que nunca para reírse de las amenazas de Jezabel. Desde una perspectiva cristiana, esperaríamos que Elías confiara en Dios para protegerlo y mantenerlo a salvo. No esperamos que Elías, de repente, tuviera un colapso en este momento, pero lo tuvo. ¿No es interesante que el momento del colapso a menudo llegue después del tiempo de estrés extremo, en lugar de llegar durante ese tiempo? Pero tiene sentido si recuerdas a las superratas. Eso se habló el día de ayer. Recuerda que inicialmente viven perfectamente bien en los entornos más fríos del experimento, pero llegará un momento en el que llenarás un cheque de energía de adaptación y ese cheque rebotará. Es decir, no tendrás más energía para adaptarte. Nadie estará ahí para anunciar de antemano que te has exigido demasiado durante demasiado tiempo. No siempre tendrá sentido. A veces sucederá después
de que el gran factor de estrés haya terminado, sin que haya una última gota que colme el vaso. A veces la última gota será algo trivial e intrascendente. Al final, cuando la energía para adaptarse se acaba, se acaba. Y Elías se quedó sin energía. Y mire, en esta parte el autor Jonathan Hoover nos habla de lo que leímos en el primer segmento, ¿verdad? La historia de Elías y cómo fue que le sucedió este desbalance que tuvo, ¿verdad? Cualquiera hubiera pensado, después de una gran victoria como esa, pues tengo el pecho bien inflado y estoy listo para enfrentar. Y a él le llegó lo contrario a través de una amenaza que recibió de Jezabel. Entonces ahí se ve el concepto de la despersonalización, que es como una etapa del propio burnout, que vimos que es ese agotamiento físico, emocional, espiritual, ¿verdad? En la que las personas pierden esa conexión emocional con las cosas que hacen. Y aunque las personas siguen cumpliendo sus responsabilidades, ¿verdad? Lo hacen de manera mecánica, ya no es tan pensado, ¿verdad? Sino que lo hacen porque lo han hecho antes y lo siguen haciendo, ¿verdad? Y esto no tiene ni presencia ni calidez, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el tiempo, esas tareas comienzan a deteriorarse, generando errores, ausencias y un gran sentimiento de fracaso en las cosas personales que nosotros nos asignamos. Y eso es lo que está haciendo el autor acá. Esa desconexión emocional muchas veces nos conduce a una pérdida del sentido del logro, ¿verdad? Esa meta que nosotros nos proponemos, pero le perdemos el sentido. ¿Por qué? Porque el agotamiento nos ha hecho no darle el valor que eso corresponde, ¿verdad? Y eso es lo que el autor nos quiere hoy hacer ver a través de esta lectura. En este episodio, ánimo, sigue adelante, lo que queremos darle a usted son esas herramientas, esos consejos que estoy seguro que nos van a ayudar cuando lleguemos en ese momento, como vimos en la explicación que le explicaba yo, cuando se hace presión sobre algo, tal vez no esperemos a que el elemento rompa para ver cuánto resiste, sino que nosotros estemos preparados para que antes de que ese momento fracture el elemento, nosotros estemos preparados. Y es muy interesante lo que él habla aquí, porque él no está hablando de que no debemos de tener presión o que no debe haber un estrés. Y estrés es una palabra bien amplia, pero que no debe existir esa presión. A veces lo que sucede es que la presión es demasiado prolongada o el elemento no está hecho para resistir esa presión. Y creo que ahí es donde el autor lo dice claramente. Tenemos una capacidad de adaptarnos. Dios nos hizo con esa capacidad de sobreponernos. Elías, como él dice, desde que el momento que fue llamado por Dios, había tenido una vida de mucha presión, de necesidad de buscar a Dios constantemente para comer, para beber, para protección. Y fue después de llevar ese límite, al límite, la capacidad que tenía de adaptarse, cuando vino esa sensación de no sirvo para nada, necesito estar solo, mejor me muero. Incluso Elías vemos que ora y le pide a Dios que termine con su vida, ¿verdad? Y la reacción de Dios fue la siguiente, no fue decirle, mira, ya estás desechado porque no cumpliste, no te supiste adaptar. Yo te puse un reto más difícil y no lo hiciste. Sino la reacción de Dios fue decirle, necesitas de mí, ¿verdad? Cuando estaba leyendo esto, el Señor me trajo a memoria un segmento que está en Isaías 42, del 1 al 5. Ahí lo lee usted despuesito, pero ahí está hablando de Dios. Y hay una parte que siempre me ha gustado y dice que cuando Él venga, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Está hablando de Jesús. Y lo que significa es que aunque estemos quebrados y aunque el pábilo humeare es cuando ya soplamos la velita y está todavía saliendo ese humito que ya se está apagando, ya no hay fuego, Dios dice, no te los voy a desechar, ¿verdad? Y es lo que Dios hizo con Elías. Elías estaba quebrado y se estaba apagando, pero Dios no nos desecha porque suframos esto. Dios nos dice, hay otras cosas que hacer, hay nuevas oportunidades, solo que en lugar de oír, acércate a mí, porque yo no te voy a quebrar ni te voy a desechar. Entonces, es linda la forma en la cual el autor nos presenta el agotamiento. También hay razones, pero hay soluciones. Y no valemos, Evelyn, por estar haciendo cosas. No. Porque a veces creemos que nuestra validez está en hacer. Me gusta, Greg Rochelle dice, el agotamiento no siempre es el resultado de hacer demasiado, sino de hacer mucho sin una conexión con Él. Y de verdad que tenemos que estar conectados con Dios, porque si no, podemos llegar al agotamiento y Dios es el que renueva fuerzas. Y me gusta cómo, y
y no nos pusimos de acuerdo con Evelyn en Isaías, pero Isaías 40:29 dice, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos llega, y por eso tenemos que acercarnos a Él, Sergio. Sí, qué importante es poder entender el momento en el que estamos. Creo yo que es una de las cosas que creo que necesitamos identificar, porque tenemos que ser realistas. Este sistema mundo, este tiempo en el que estamos viviendo, está como diseñado para hacernos ir a tal velocidad en donde los PCI, esa fuerza que está diseñado para quebrarnos. Y lo más complicado es que cuando estamos quebrados, somos desechados, ¿verdad? Y entonces, venga el siguiente, pase el que sigue, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que no éramos importantes para esto, para esa organización, incluso cuando hablamos muchas veces con hombres y estamos en los tiempos de consejería, y lamentablemente los pensamientos de algunos hombres en medio de la consejería es: yo hago muchas cosas para mi familia y ellos no se dan cuenta. Yo me estoy matando, trabajando y ellos no se dan cuenta. Y entonces, y ahora que fallé, ahora que me quedé sin trabajo, ahora que entonces me siento como desplegado, desechado. Y eso es algo en lo que tenemos que reflexionar, en cómo tomamos a las personas que ya llegaron a sus límites, ¿verdad? Porque lo que dice Evelyn, qué importante es, ¿verdad? Dios no le reclamó a Elías, aunque hubiera podido hacerle, porque el llamado se lo había hecho él lo había enviado a todo lo que estaba haciendo, y entonces decir, bueno, ¿y por qué estás así? ¿Por qué te sentís mal? No, vos deberías de párate. Y entonces uno dice, sí, no hay una comprensión. Sin embargo, lo que Elías experimenta de parte de Dios es totalmente diferente, ¿verdad? Yo cuando leía que el fuego, que el trueno, que los relámpagos, que el terremoto y todo, es que Elías ya no necesitaba tener más retroalimentación ruidosa, sí, ¿verdad? Lo que necesitaba Elías era tener ese silbo apacible, esa conexión en la paz de Dios, ¿verdad? Y yo me topo con muchas personas que me dicen, es que yo no escucho a Dios. Claro, no puedes escuchar porque estás tan embotado en tus sentidos que no logramos. Y a mí me pasó hace varios años que yo oraba y después de como 3 meses de estar orando, yo sentí la voz de Dios que me decía, ya no me sigas pidiendo que te hable. Necesitas orar para que me puedas escuchar, porque yo te he estado hablando, pero no tienes la capacidad de escucharme, porque estás demasiado preocupado, demasiado ansioso. Y entonces muchas veces nos encontramos en ese momento de la vida en donde estamos tratando de resolver algo y tratando de conectar con Dios y no podemos, pero es porque hemos llegado a los límites, ¿verdad? Y entonces creo que es importante saber cuando ya vamos camino para allá y cuando ya llegamos ahí, qué es lo que, otra vez yo apelo un poco a eso, qué es lo que nuestro entorno va a hacer. Porque si tenemos un papá quebrado que ya no quiere más, ¿cómo podemos ayudarlo como familia? Si tenemos un jefe, un colaborador, un ministro, un pastor, un voluntario quebrado, roto, que ya no puede más, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a desechar y que venga el siguiente? ¿O vamos a intervenir con amor y con paz en la vida de ellos? A la Sergio, ¿y sabes qué me impacta de lo que dices? Es, nos volvemos desechables, ¿verdad? Para el diablo. Sí, el enemigo se aprovecha. Y por eso es que necesitamos esa intervención del Señor, Evelyn. Sí. Y sabe que me venía a la mente esa frase común que se dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Pero Dios paga bien a quien bien le sirve. De hecho, hay una promesa en Hebreos que dice Dios no va a olvidar todo lo que hemos hecho por Él, ¿verdad? Entonces, creo que lo que sucede es que, como dice Sergio, estamos desconectándonos y dejamos de escuchar a Dios. No porque Él no esté hablando, sino porque nosotros nos hemos agobiado y estamos desaprovechando ese conector. Dios nos exige que seamos valientes, pero la fuerza la da Él, ¿verdad? Dios llama a Josué a ser valiente y se lo dice varias veces, no sé cuántas veces se lo dice en el primer capítulo, pero no le dice que la fuerza viene de Él, le dice la fuerza te la doy yo, ¿verdad? Y es lo que yo pensaba, ¿qué le pasó a Elías? Yo creo que él pensó que ya no necesitaba a Dios
para estar haciendo lo que Dios podía hacer, ¿verdad? Y después de haber visto esa gran victoria, ¿verdad? Creo que le llegó por otro lado, ¿verdad? Ese sentimiento de decir, bueno, soy capaz de hacer cualquier cosa cuando debo depender 100% del Señor. Y yo creo que una de las cosas grandes que nos deja esta porción es que también el cuerpo necesita cuidado. Así. El cuerpo en un momento dice basta, y eso el burnout no solo es emocional o espiritual, también el burnout es físico. Y cuando caemos en eso, y lo vemos en el caso de Elías, el ángel del Señor en 1 Reyes 19:5, el ángel aparece y no le da una gran prédica, sino le da comida, le dice que descanse, le da comida y le dice duerme, descansa. Y después de haber dormido, viene. Y yo creo que somos el templo del Señor y necesitamos dormir, comer sano, caminar, reír, que son actos también de fe. Y a veces me gusta como John Townsend, yo hemos leído de él, habla de los límites, y los límites son saludables, y a veces tenemos que decir, hasta aquí llegamos, hasta aquí voy a hacer esto, y es acercarnos al Señor, y Él nos va a dar esa fuerza que necesitamos, esa sabiduría para saber cuál es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Y solo quiero terminar recalcando algo. Sergio hablaba de ese susurro apacible. Y hubo fuego, hubo viento, hubo terremoto, pero ¿cómo Elías reconoció ese silbo apacible? Porque tenía esa comunión con Dios. Sí, una conexión. Una especial. conexión con Dios. Y yo creo que nosotros somos retados a tener esa conexión con Dios para poder identificar esa voz. Porque de repente podemos pensar que está en el terremoto, ¿verdad? Sí. Ah, wow, Miren, yo creo que la enseñanza central hoy es reconocer el cansancio, es reconocer ese límite. Y como bien lo decía Sergio, hay un límite donde nosotros tenemos que decir, hasta aquí puedo llegar y sé que dependo 100% del Señor. Y quiero que usted sepa algo, el buscar ayuda no es una muestra de debilidad, eso es sabiduría. Buscar ayuda y saber que nosotros no podemos hacer las cosas solos, eso nos da una energía diferente y para eso es que hemos crecido en comunidad. Vos lo decías, crecer en comunidad y tener esa familia espiritual que nos pueda acuerpar nos da esa seña de que somos más fuertes cuando estamos juntos que cuando estamos solos, ¿verdad? Entonces, hoy quisiera, Evelyn, que pudiéramos orar con la audiencia y que pudiéramos llevarnos ese sentir de que podemos confiar en el Señor y que no estamos solos. Y yo había hecho una anotación y quiero leérsela. La Biblia no niega el agotamiento, pero enseña que no debemos enfrentarlo solo. Dios ofrece descanso, restauración y sentido a quienes están cansados por el peso de la vida. Así que oremos y entreguémosles ese peso. Entreguémosle ese peso al Señor que ha provisto cómo enfrentar esa situación. Padre, hoy corremos a ti. Como dice tu palabra, el justo corre hacia Dios y será levantado. Señor, hoy corremos a ti reconociendo que nuestro cansancio, quizás el agotamiento extremo en el que hoy nos sentimos, tal vez ya esa desconexión que sentimos con nuestro entorno, se trata de que yo he tratado de hacerlo solo. Señor, venimos a ti rindiéndote yo no sé, tal vez esa soberbia que tenemos de creer que no necesitamos a nadie, pero hoy lo rendimos a ti, nos humillamos reconociendo que te necesitamos y que necesitamos de otros para seguir adelante. Padre, muéstranos cuál es el camino a seguir y ayúdanos, no nos deseches, sino levántanos como tú has prometido. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ya volvemos, ¿sabe? Tenemos un cierre espectacular. Usted no se lo va a querer perder. Así que aproveche este momento, vaya donde tenía que ir, no se baje del carro, no lo apague. Espere un momentito, deje la radio colocada porque viene algo que estoy seguro le va a ayudar a no perderse en esta aventura de conocer más al Señor. Vamos entonces, el burnout de un profeta. Si quieres ver cómo se ve la imagen bíblica del burnout, solo lee el capítulo 19 de 1 de Reyes. Elías termina agotado y exhausto. Viaja muy lejos del territorio al que Dios lo había llamado. Se retira de su trabajo, se dirige hacia un desierto. Ahí llega emocionalmente exhausto y completamente alejado de su llamado. Busca un lugar en el desierto para morir. Toma nota de algo. Cuando leas la historia verás que Elías se quedó dormido. Probablemente eso es un indicador de cuánto había descuidado su necesidad de descanso. Esto probable que tampoco haya comido bien en ese y haya descuidado su dieta. Después de comer, Elías vuelve a dormir y cuando despierta, el ángel lo hace comer de nuevo. Posteriormente, Dios le indica a Elías
a que se encuentre con él en un monte específico. En el monte, Elías una vez más le dice a Dios cuán fracasado se siente y Dios responde con algunas demostraciones muy llamativas de su poder. Primero, Dios envía un vendaval que desprendió rocas del monte. Aquí imagínense aquel airazo fuerte, ¿verdad? Luego envió un terremoto, algo aterrador si uno está en un monte. Finalmente, Dios envió fuego. La Escritura deja claro que Dios mismo no estaba en el vendaval, ni en el terremoto, ni en el fuego. El texto sugiere que Elías esperaba que Dios estuviera en alguno de esos fenómenos. Recuerdo estar en el seminario bíblico y escuchar las explicaciones complicadas que mis profesores daban sobre el simbolismo de la tormenta, de viento, el terremoto y el fuego. Francamente, no creo que haya ningún simbolismo profundo. Creo que Elías era una persona que estaba acostumbrada a recibir lo que pedía en oración. Después de todo, oró para que Dios enviara fuego del cielo sobre un sacrificio. Y eso sucedió. Por lo tanto, cuando oró pidiendo su propia muerte, tengo que pensar que esperaba que la muerte llegara pronto. Me parece que cuando golpeó la tormenta de viento, Elías esperaba que Dios estuviera en la tormenta y pensaba que iba a morir en ese momento. Cuando eso no sucedió, creo que Elías debió esperar morir en el terremoto o el fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Creo que el mensaje que Dios estaba enviando con esas demostraciones de su poder era este. Si quisiera acabar contigo, tengo muchas maneras de hacerlo. Estás aquí por una razón. Finalmente, Dios se acercó a Elías en forma de un suave susurro. La voz le hizo la pregunta que Dios ya le había hecho varias veces. ¿Qué haces aquí, Elías? He reflexionado mucho sobre esa pregunta al estudiar el burnout. ¿Qué quiso decir Dios cuando le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? Esto es lo que pienso. Esto dice el autor. Creo que Dios quería que Elías supiera que ese no era el lugar correcto para él, que había un lugar mejor a su alcance. Y quizás eso es lo que tú necesitas escuchar al terminar este capítulo. Dios tiene planes más grandes para ti que quedarte aislado por el burnout. Tienes un futuro y puedes tener más éxito que nunca. Claro, probablemente implique hacer cambios, pero hay un lugar mejor para ti, hablando metafóricamente. Cuando Dios le dio instrucciones a Elías, estas implicaban hacer cambios. Primero, Dios le dijo a Elías, regresa por el mismo camino que viniste. Dios le indicó a Elías que reconociera que había tomado pasos en la dirección equivocada y que intencionalmente revirtiera esos pasos negativos. Muchas personas que lean este libro tendrán que regresar por el mismo camino que vinieron. Me gustaría animarte a replantearte decisiones que has tomado en el camino que te llevó a este momento de burnout. Puede que tengas que usar tu propio rastro para regresar al punto en el que tu estrés pasó a ser saludable, a ser dañino. Sí, y solo quiero hacer una pequeña observación ahí. Miren, puede que tengas que usar tu propio rastro, esa estela que dejamos cuando nosotros hacemos ciertas actividades, ¿verdad? O de aquellas que nos están tomando nuestro mayor tiempo, pero es importante regresar para identificar en qué momento fue que falló nuestra integridad, ¿verdad? Dónde nosotros fallamos, dónde ese límite fue vulnerado, ¿verdad? La segunda instrucción que Dios le dio a Elías fue ungir a su sucesor, Eliseo. Básicamente Dios le dijo a Elías que tendría que dejar de ser un llanero solitario y comenzar a aprovechar las relaciones interpersonales para ayudarlo a manejar su carga de estrés. Muchos de nosotros tenemos como lema de vida, si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Como resultado, somos reacios a delegar, compartir o colaborar en el manejo de cosas estresantes. Intentamos hacerlo todo nosotros. Dios no nos diseñó para vivir o trabajar de esa manera. Finalmente, Dios quería que Elías aceptara la verdad. La verdad era que Elías no era un fracaso y su vida estaba marcando una diferencia. Elías se había convencido de que era el único seguidor de Dios que quedaba y que su vida no había tenido ninguna influencia. Dios le dijo a Elías que tenía 7,000 personas en Israel que le eran leales. Eso significaba dos cosas. Significaba que Elías no estaba solo y que había marcado la diferencia. El burnout tiene la capacidad de predisponernos a creer mensajes falsos sobre nuestro pasado y nuestro futuro. Nos hace dudar de si alguna vez fuimos efectivos,
de si alguna vez podemos serlo de nuevo. Pero esa no es la verdad. Tú has marcado la diferencia. Puedes marcar más la diferencia en el futuro. Lo harás. ¿Qué hacer aquí? Es hora de ir a un lugar mejor. Y es que en esta lectura lo que el autor nos muestra es un Elías cansado, ¿verdad? Un Elías exhausto, ustedes, y emocionalmente agotado, yendo al desierto después de ese intenso ministerio, ¿verdad? Esa victoria que había tenido y que lo hemos mencionado. Pero él se aísla, descuida su descanso, descuida su alimentación y definitivamente se siente fracasado, ¿verdad? Esa es la parte donde nosotros tenemos que poner mucha atención y tener mucho cuidado. Y cuando Dios le manda estas demostraciones, estas manifestaciones donde Él podría aparecer, no es ninguna de esas. Simplemente es donde está esa conexión con Él. Y le ayuda a hacer cambios estratégicos. Y aquí es lo que leías y que yo lo mencionaba y lo recalcaba un poco más. Es muchas veces tenemos que volver a esa senda para encontrar ese momento donde nosotros fuimos afectados, ¿verdad? Y tenemos que volver a hacer una revisión y, por supuesto, apoyarnos en otros, que es lo que al final del día, ese es el consejo que Dios le da. Ve y unge a este, ve y busca a aquel, ve y haz esto. Y yo me recordaba, antes del programa, le comentaba aquí a mis amigos que me recordaba la historia de Moisés. Si ustedes recuerdan, Moisés, cuando estaba en el desierto, todas las personas querían llegar para tener un consejo, para resolver con él. Imagínense, si los números no me fallan, eran 2 millones de personas y sin contar mujeres y niños, ¿verdad? O sea, era una cantidad increíble y el día se le iba completamente a Moisés atendiendo a las personas. Pero viene su suegro, Yetro, eso está en Éxodo capítulo 18, del 13 al 27, viene Yetro y le dice, mira, así no vas a aguantar, pues alguien externo se lo tuvo que decir, ¿verdad? Y le dice, tienes que hacer algo importante, tienes que detenerte y delegar en otras personas para que ellos te ayuden. Y entonces ya solo te quedas, me imagino que esa fue la instrucción o el consejo que Yetro le da, le dice, y si ya solo te quedas con aquellos casos que probablemente a quienes tú asignan no los puedes resolver. Entonces, aquí es donde yo veo 2 grandes contrastes, ¿verdad? Uno era un Moisés con una carga pero enorme, donde tenía que resolver problemas, y otro, en contraste, Elías, cuando en lugar de buscar ayuda se va y se queda solo. Y es donde el Señor les habla, ¿verdad? Y sabe que, digamos, por donde nos ha traído el autor revisando esta historia de Elías y lo que usted comentaba de Moisés, nos hace ver que como humanos estamos predispuestos a creer ciertos mensajes que vienen cuando estamos en situaciones de agotamiento, ¿verdad? Y necesitamos a alguien externo que nos lo haga ver. En el caso de Moisés, pues fue el suegro. Qué bueno que hablen bien de los suegros, eso me gusta. Bueno. Pero es la importancia de, como decía Sergio, quiénes estamos alrededor de las personas que estamos viendo, ya sea para prevenir y ayudarnos a ver qué cosas estamos, hacia dónde vamos caminando, y también qué cosas hacer cuando nos vemos en esa necesidad de recuerda que tienes que dormir, recuerda que tienes que comer, recuerdas que tienes que servir, que son las 3 cosas básicas que Dios llamó a Elías a hacer, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos recordar en las cosas básicas, ¿verdad? Yo pensaba, ¿qué significa esto de regresar en los pasos o hacer esa reflexión? En mi caso, yo lo que interpreté es, a veces tengo que buscar qué hacían los de antes. Yo le decía un poquito a Rubén, ¿qué hacían los viejitos, las personas de hace 100 años que vivían cosas extremas, ¿verdad? Ojalá hubieran tenido los medicamentos que tenemos ahora, los medios de transporte que tenemos ahora, los medios de comunicación, gente que vivió guerras, hambrunas, y ellos no me recuerdo, o sea, no leo yo historias donde haya habido ese agotamiento. O sea, ¿qué pasaba ahí? ¿Eran hechos de otra pasta? Creo que no. Creo que lo que pasaba es que llevaban la pregunta al lugar correcto muchas veces, ¿verdad? Y era porque Dios era parte de la cultura. Entonces creo que a veces lo que nos está pasando es que en lugar de ver a Dios, estamos tratando de resolver nosotros solos, ¿verdad? Para mí es un recordatorio de buscar otra vez esas sendas antiguas, y es el llamado a recordar que Dios está ahí, que Dios quiere y nos quiere animar, ¿verdad? En 2 Corintios 4 dice, a veces estando derribados pero no destruidos, ¿verdad? Dios dice, puede ser que ahorita estés algo quebradito y algo golpeado, pero Dios tiene algo para ti. ¿Sí? Y eso es lo maravilloso. Todos estamos rotos en algún momento, ¿verdad? Todos estamos fracturados por esa presión
que probablemente le hagamos a algún elemento como este, ¿verdad? Pero al final del día no se trata de hasta qué límite podemos aguantar, sino que encontrar ese punto de quiebre donde nosotros podemos evitar que eso suceda. Y el burnout no viene por debilidad, no viene porque somos débiles, sino viene al revés, viene por haber sido fuertes mucho tiempo y por decir, no, aquí estoy y vamos. Y Elías fue fuerte, Elías se enfrentó contra los profetas de Baal y ahí vemos, Moisés estuvo llevando al pueblo, estuvo peleando con el faraón, las 10 plagas, logra agarrar al pueblo, llevarlo. Y estaba cansado, había sido fuerte tanto tiempo que llega su suegro y le dice, necesitas descansar, necesitas delegar. Lo mismo pasa con Elías. Y a veces nosotros necesitamos también esa persona, esa pausa en nuestra vida y el poder decir, Señor, ¿hacia dónde voy ahora? ¿Hacia dónde me dirijo? Tener esa dirección sabia de alguien externo. A mí me gusta decirlo de esta manera, pero alguien externo tiene un panorama totalmente diferente a nosotros que estamos metidos en la situación o el problema. Y ese externo puede ser el suegro, ese externo puede ser Dios, ese externo puede ser tu cónyuge, que te va a dar una visión diferente, un amigo que te puede ayudar a salir de ese lugar donde tú estás. Entonces es importante. El burnout no te descalifica, sino yo creo que muchas veces te humaniza y te dice, ok, no lo puedo hacer todo, ¿verdad? Porque no somos superhombres, no somos dioses, no somos Dios que puede hacer todo. No, pero Él sí nos puede fortalecer a nosotros, Él sí nos puede guiar. Y Dios manifiesta su poder muchas veces a través de esa ternura, a través de darnos ese ánimo, a través de levantarnos nuevamente. Y a mí me llamó mucho la atención y el autor lo decía, ¿qué haces aquí, Elías? Esa pregunta Qué bueno. me pegó porque la había leído, pero el autor la recalca y esa pregunta creo yo que a Elías viene y le restaura la dirección. Lo vuelve a poner en el camino que tenía. Lo hace cuestionarse, ¿verdad? Lo hace cuestionarse, porque le dice, ¿qué haces aquí? Ajá. Y de repente Dios nos puede hacer esa pregunta a nosotros, ¿qué haces aquí? Porque puede ser que yo esté sobreviviendo nada más. Y cuando viene esa pregunta, ¿qué haces ahí? Es ¿qué propósito tienes ahí? Y Dios tiene un propósito. Anoche estábamos compartiendo sobre el Salmo 139 y el amor de Dios y cómo Dios nos entretejió en el vientre de nuestra madre, cómo Dios tiene un propósito para nosotros. Pero ¿será que podemos responder? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Rubén? ¿Qué haces aquí, Sergio? Pues, ¿Qué haces aquí, y son esas preguntas, Néstor, Sergio, Evelyn, esas preguntas que igual Dios sabe la respuesta, pero no las hace, ¿verdad? Como le hizo a Adán. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? O sea, y sabiendo que ellos estaban solos, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue eso? Y esas preguntas, lejos de solo cuestionarnos, nos ponen en nuestra realidad, en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque Elías me imagino que se ha visto adentro de la cueva y buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué hago aquí, verdad? Pero creo, tomando un poco lo que Néstor estaba hablando acerca de llegar a los límites, yo creo que vivimos en una vida llena de excesos y no nos damos cuenta, no sabemos parar, no nos damos cuenta que ya llegó el momento en el que debemos de estar quietos, como decimos, decía la abuelita, estate quieto. Y le escuché esto a alguien en las redes sociales. Exceso de futuro, ansiedad. Exceso de pasado, depresión. Exceso de presente, estrés. No. Cuando estamos en los excesos de nuestra vida, comenzamos a involucrarnos en algunas cosas en donde y hay algunos que podríamos estar en los 3 excesos, ¿verdad? Tristes por el pasado, ansiosos por el futuro y estresados por lo que tengo que hacer hoy. Y lo que mencionaba Rubén, de seguir el rastro, a mí lo que me venía es lo de Jeremías, ¿verdad? En el libro de Lamentaciones, donde dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor, ¿verdad? Escudriñemos nuestros caminos. Y saben que el último punto de referencia, así como hay unos sistemas operativos como Windows que dejan una marca y dice la última vez que funcionó bien este sistema fue y nos lleva a un punto de retorno, ¿verdad? Y entonces, pero nuestro punto de retorno es Dios,
¿verdad? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, volvamos al Señor. Es decir, nuestro punto en donde estábamos funcionando bien es cuando estábamos con Dios. Y ahí es donde Elías seguramente cuando le preguntan, ¿y qué estás haciendo aquí? Él hace un recuento, ¿verdad? Y dice, regresa por el camino donde venías. Sí, quiero encontrarme en el momento donde yo estaba bien contigo, ¿verdad? Y aquí es donde muchos creyentes en particular, porque pasa mucho, ¿verdad? Y lo hemos visto aquí, es que a veces queremos regresar a la última versión de cristianos que estuvimos bien, ¿verdad? ¿Y qué cantaban ahí? ¿Y qué hacíamos? Orábamos y cantábamos Renuévame. Volvamos a eso entonces, ¿verdad? Entonces, pero suele pasar, ¿verdad? Pero creo que el punto principal es regresemos a ese punto que teníamos con Dios. Y si no lo tenemos, necesitamos tenerlo lo más pronto posible. Volvamos a Jehová. Ese es el mensaje hoy. Y por supuesto, busquemos apoyo y no lo enfrentemos solo. Dios lo hizo y lo va a volver a hacer. ¿Qué tal si oramos en este momento juntos y le decimos, Padre, estamos delante de tu presencia acá con esta gran audiencia? Señor, qué privilegio poder llegar hasta lugares donde no nos imaginamos, pero que sabemos que tú los has puesto para que este mensaje pueda llegar, pueda darles ese ánimo de seguir adelante, Señor. Necesitamos seguir adelante y tenemos un potencial máximo que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos pone para que nosotros lo alcancemos, pero eso es únicamente con tu ayuda. Te pedimos, Dios, que todos los que estamos el día de hoy acá podamos entender esto y lo llevemos ante tu altar, Dios, para que sepamos que las soluciones vienen de ti, la respuesta viene de ti y en eso basamos las promesas que tenemos para cada uno de nosotros. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Qué buenísimo! Así rápidamente vamos a tener una breve, pero muy cortita, rápidamente, ¿qué nos dice este día de hoy? Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Regresemos al Señor. Eso es. Reúnete de una comunidad que te pueda ayudar para avanzar en este tiempo. No estás solo, busca apoyo y el Señor estará contigo. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. No se pierda, vaya con Dios. Vaya con Dios.